Ven. Gracias por su paciencia, hermanos. Gracias a Luis y Fanny por toda la ayuda que nos dan. Gracias. Bueno, bienvenidos, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio y voy a pedir un voluntario para orar, que abra nuestro tiempo en oración. No quiero hacerlo por dedocracia, entonces, si alguien decide de manera voluntaria, como Osvaldo, de levantarse y orar, adelante. Sí, claro, con gusto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por la benevolencia que tienes para con nosotros, ¿sí? Tu gracia se extiende a través de tu creación, Señor, y tu misericordia es visible. Te alabamos, Señor, por tu grandeza, porque siendo un Dios inescrutable para nuestra mente, te apiadas, Señor, y nos concedes conocer. Permite que nuestros corazones duros puedan ser emblandecidos y que nuestra mente frívola, Señor, sea centrada a través de tu palabra. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano José Carlos, que estudia, Señor, busca tu rostro, vive, Señor, es palpable lo que hace. Tiene un propósito, Señor. Primeramente, conocerte y darnos a conocer a nosotros lo que Él haya minando tu palabra. Gracias por este espacio, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que llegan y que tienen la disposición de venir, sentarse y escuchar. Ya que todo esto se ha juntado, Señor, concédenos que nuestro corazón esté abierto para tus verdades. Transfórmanos, Señor. Te lo suplicamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, muchas gracias. Gracias, hermano. Bueno, busque por favor en su Biblia el Salmo 139. Salmo 139. Vamos a retomar este texto que iniciamos a estudiar la semana pasada y que presenta de manera general al menos tres características de Dios, posiblemente cuatro, una en cada sección principal del Salmo. El Salmo 139 tiene 24 versículos y cada sección está constituida de 6 versículos, entonces cada una de estas porciones nos comunica algo acerca de Dios. ¿Quién es Dios? La semana pasada estudiamos el aspecto de que Dios conoce absolutamente todo. No hay algo en nosotros que pueda ser escondido de Dios. No hay pensamientos, no hay intenciones, no hay deseos o sentimientos que alguien pueda esconder de Dios. El texto es muy claro y solamente para recordarlo voy a leerlo. Salmo 139 para el director del coro, Salmo de David. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Lo que estuvimos nosotros estudiando fue, Dios conoce la totalidad de lo que somos nosotros. Como individuos, nosotros tenemos pensamientos, planes, deseos, intenciones, y en ocasiones muchas de estas ideas no se las comunicamos a todas las personas. Nuestros parientes más cercanos, nuestro cónyuge, quizá conoce algunas ideas y algunas emociones nuestras de una manera particular porque lo podemos comunicar, pero realmente debemos reconocer que hay pensamientos e incluso sentimientos que no alcanzamos a comunicarlos, no alcanzamos a verbalizarlos. Son experiencias, digámoslo así, particulares que no sabemos, no tenemos palabras para decirlas. Pero el punto de este salmo, los primeros 6 versículos al menos, es comunicar. Aun cuando nosotros ni siquiera comprendemos todo lo que hay en nuestra mente, la realidad es Dios lo sabe todo.
Y Dios lo sabe de manera perfecta. Y Dios sabe cada una de las ideas o pensamientos que hay en nuestra mente en cada momento de nuestra vida. Y como lo dice de manera especial el versículo 4, aun cuando ni siquiera hemos generado un pensamiento en nuestra mente, Dios ya lo sabe. Dios ya sabe qué es lo que vamos a pensar, en qué circunstancia y hacia qué persona vamos a tener ese pensamiento. No necesitamos, digamos nosotros, de alguna manera, no necesitamos anticiparle a Dios algo. Él ya lo sabe por completo. Ahora, esto genera una tensión en la vida del autor de este salmo, que es el rey David. El hecho de que Dios sabe absolutamente todo de él genera una tensión. Y la manera en la que lo plantea al inicio en el versículo 7 es muy, muy clara. Debido a que es un conocimiento absoluto, el versículo 6 dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Lo que está diciendo allí es, no puedo resistirme a este tipo de conocimiento que Dios tiene. Es decir, no puedo reservarme algo para mí como absolutamente privado y decir, nadie conoce esto excepto yo. Ni siquiera Dios. El salmista dice, Dios conoce todo. No puedo resistirme a este conocimiento. Así que la pregunta que hace al inicio del versículo 7 es, quiero huir de esto. Quiero huir de esto. Señor, quiero huir, quiero apartarme, quiero alejarme de lo que tú conoces acerca de mí. No me gusta esta idea de que tú conoces todo acerca de mí. No me gusta esta idea de que sabes cada pensamiento mío, incluso antes de que se ha generado en mi mente. No me agrada. Se resiste el salmista y por lo tanto plantea esta pregunta. Debido a que es un conocimiento al que no se puede resistir, entonces, ¿a dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Esa es la tendencia natural de cualquier persona cuando no desea tener una relación cercana con Dios. Huir. Tratar de esconderse, tratar de encontrar un lugar, un rincón en el cual nadie lo pueda encontrar, ni siquiera Dios. Y esa pregunta en el versículo 7 tiene dos partes, pero ambas partes apuntan en la misma dirección. Es una pregunta que en literatura se conoce como retórica. Esto significa que en sí misma implica la respuesta. Implica la respuesta. Es simplemente una pregunta hipotética porque en realidad la respuesta ya la sabe. Y la pregunta es, ¿a dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? En otras palabras, hay dos acciones que está pensando el salmista. Irme y huir. Dos actividades. Es como si estuviera escapando de alguien. Y realmente esa es la ilustración que trata de comunicar. Quiero huir de la presencia de Dios. Usted recuerda tal vez esta ilustración, creo que se las conté la semana pasada, o no recuerdo en algún momento. El profeta Jonás. Dios le ordena, ve a Nínive, la gran ciudad, y anuncia, en 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué fue lo que trató de hacer Jonás? Esto del versículo 7. Quiso huir de la presencia de Dios. Quiso huir de la presencia de Dios. Ahora, la simple idea es absurda. La simple idea es absurda. ¿Por qué? Los primeros 6 versículos lo afirman. Dios tiene un conocimiento completo de nosotros. Dios sabe cuál va a ser nuestra intención. Dios sabe cuál va a ser la potencial respuesta que nosotros vamos a tratar de dar cuando se trate de estar cerca de Dios. El hombre va a querer huir. Y esa es la historia de la humanidad. Y observe otra vez, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? La respuesta es, no hay lugar alguno donde puedas ir. No hay ningún lugar. Ni el lugar más remoto en la tierra, ni el lugar más frío de la tierra, por ejemplo, que está al norte de Rusia, ni el lugar más recóndito en el mundo, ni la cueva más profunda en el mundo, ni el fondo del mar es lo suficientemente secreto como para mantener a una persona lejos de la presencia de Dios. Y esto está afirmando algo de manera implícita. Dios existe, Dios está
en todo lugar. En todo lugar. No importa cuán lejos, no importa cuán cerrado, no importa cuán peligroso, no importa cuán complejo sea, por ejemplo, para nosotros llegar a ese lugar, Dios conoce la totalidad de su creación y Dios es como si la creación estuviera siendo observada permanentemente por Dios, la creación en su totalidad. Esa expresión que aparece al final del versículo 7, de tu presencia, ¿a dónde huiré de tu presencia? Eso deja una imagen muy clara. Es como si Dios está viendo frente a frente el lugar específico donde esta persona quiere esconderse. Durante el periodo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, se desarrollaron, por ejemplo, muchos búnkers, estos lugares secretos que nadie sabía, con la intención de que si se desataba una guerra nuclear, las personas importantes, políticos especialmente, fueran a esconderse allí. Esos búnkers estaban dotados de electricidad, plantas de energía, alimentos, cobijas, agua, etcétera, con la finalidad de que allí pudieran subsistir las personas que entraran a esos lugares. Ahora, ¿dónde están esos lugares? Nadie sabe. Al menos del mundo general nadie sabe. Solo ciertas personas de la inteligencia de ambos países saben dónde se encuentran esos lugares secretos. Pero el versículo 7 es muy claro. Aún esos lugares secretos que para el hombre son estratégicos, están en la presencia de Dios. Es como si Dios lo estuviera viendo en este exacto momento y dice, están aquí. Están aquí. Y tú te puedes esconder de un político. Tú puedes esconderte de un ejército. Tú puedes esconderte de una nación incluso. Pero nunca puedes esconderte de Dios. Nunca. Lo que existe en la actualidad, por ejemplo, también hablando de estas alternativas que toman algunas personas, en los años 90, un famoso narcotraficante mexicano murió en el proceso de hacerse una cirugía estética. En Guadalajara, me parece, no sé si la Ciudad de México. ¿Cuál era la intención? Cambiarle la apariencia. ¿Para qué? Para que alguien no lo encontrara. Para que alguien no lo reconociera y entonces pudiera escapar, pudiera huir. Ahora eso lo podemos hacer en términos humanos. Podemos hacernos cambios en la apariencia. Esto que está mucho de moda, esta transición de género. Cambias de hombre a mujer, cambias de mujer a hombre y en ocasiones parecen irreconocibles. El punto es, Dios sabe quién eres, Dios sabe dónde estás, Dios sabe absolutamente todo. No hay algo ni nadie que pueda esconderse de Dios. Y esa es la idea del versículo 7. Todo está exactamente enfrente de Dios. Nada puede esconderse del Señor. Ahora, a partir del versículo 8 y hasta el versículo 10, el rey David simplemente presenta condiciones. ¿Qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasaría si hago esto otro? Simplemente tratando de poner posibilidades de huir y esconderse de la presencia de Dios. Vean, por ejemplo, el versículo 8. Observe la palabra inicial, sí, esa es una condición. Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. El rey David simplemente está reconociendo, realmente no hay lugar donde huir. Y observe, utiliza lo que hemos mencionado en la semana pasada, esta figura literaria, esta ilustración muy común en la poesía hebrea que se llama merismo. Toma los dos extremos de un aspecto para señalar que de un extremo a otro no hay lugar en el cual el hombre se puede esconder de Dios. Vea el versículo 8. Si subo a los cielos, es decir, la parte más extrema del planeta Tierra, versículo 8, allí estás tú. Allí estás tú. Por la otra parte, si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. ¿Qué es el Seol? En el pensamiento hebreo, el Seol es el lugar donde viven los muertos. Es el lugar donde viven los muertos.
y especialmente los muertos que están esperando el juicio de Dios. Y la idea que está tratando de transmitir el salmista es esta: no importa si me voy al extremo máximo de este planeta que es el cielo, o no importa si me voy a la parte más profunda de la tierra, que en el pensamiento hebreo es el Seol. En cualquier lugar, Señor, ya sea en el extremo del cielo, en el extremo del Seol, tú me observas, tú estás allí. Esa es la afirmación concreta en las dos partes del versículo 8. Allí tú estás, allí tú estás. Esto significa no hay ningún lugar y no existe también ninguna condición en la que el hombre pueda huir de la presencia de Dios. Esa expresión, los cielos, también implica si alguien está vivo. Eso significa, si alguien está vivo, Dios sabe que está vivo. Pero ¿qué pasa si esa persona muere? Tal vez desaparece de la presencia de Dios. La parte final del versículo 8 afirma lo contrario. Si en el Seol, ese lugar de los muertos, es decir, vivo o muerto, Dios sabe dónde estás. Vivo o muerto, Dios sabe dónde estás. Y esto, por cierto, esta es una afirmación implícita de que hay vida después de la muerte. Esta es una afirmación implícita de que hay vida después de la muerte. Y lo que está diciendo David es, no importa si tú estás vivo en el cielo, disfrutando de la presencia del Señor, o no importa si estás muerto en el Seol, lejos de la presencia hasta cierto punto de Dios, Dios sabe dónde estás. Dios sabe todo acerca del lugar en el que se encuentra cada individuo. Y esto simplemente se suma con lo que ha dicho en los versículos 6. Dios no solamente sabe todo acerca de tus pensamientos, deseos, emociones, afectos, planes, intenciones. Dios sabe absolutamente todo esto. Dios conoce tus palabras, versículo 4. Pero también Dios sabe, más bien, no existe lugar alguno en el que un ser humano pueda esconderse de Dios. No existe. Vea el versículo 9. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Ahora, esta es una ilustración bastante interesante. ¿Cuáles son las alas del alba? Es una figura donde le atribuye cualidades animales a un suceso. Cualidades animales a un suceso. ¿Y cuáles son las cualidades animales? Alas. ¿Por qué? Porque el alba no es una persona. Es un acontecimiento. ¿Y cuál es el acontecimiento? El amanecer. El amanecer. Mientras que el versículo 8 se centra en la altura y profundidad. No hay lugar tan alto en el cual Dios no pueda verte, ni lugar tan bajo en el cual Dios no pueda verte. Tampoco hay un lugar tan extremo al este, la salida del sol, No hay un lugar tan lejos al este en la salida del sol en el cual tú puedas esconderte. Y tampoco hay un lugar lo suficientemente lejos al oeste. Vean lo que dice la segunda parte del versículo 9. Si habito en lo más remoto del mar. ¿Qué es lo que se encontraba al este de Israel? El Mar Muerto. Así que, ¿dónde se ocultaba el sol? Del lado del Mar Muerto. Lo que está haciendo el salmista con esta imagen es, no hay nada lo suficientemente alto que pueda esconderte de Dios. No hay nada lo suficientemente profundo que pueda esconderte de la presencia de Dios. No hay nada lo suficientemente extremo ni al este ni al oeste que pueda esconderte de la presencia de Dios. Nada. En la mente del ser humano, generalmente siempre vamos a encontrar un lugar donde escondernos. Pero en la perspectiva de Dios no existe. ¿Por qué? Versículo 7, todo se arraiga en el versículo 7. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me apartaré? ¿Qué lugar estará lo suficientemente lejos de tus ojos, Dios? ¿Qué lugar estará lo suficientemente aislado de tu cara? La palabra presencia significa la cara de Dios. ¿Qué lugar es lo suficientemente lejos de la presencia de Dios? Y la respuesta es no hay ninguna. Versículos 8 y 9 simplemente son ejemplos. No hay nada que pueda escondernos de la presencia de Dios. Y además dice, el versículo 10 es una expresión que nos ayuda a entender tanto el poder de Dios como
su compasión. Vean lo que dice el versículo 10. Aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. La pregunta es, bueno, ¿por qué David dice esto? ¿Por qué habla de que Dios está guiándolo? Cuando en las preguntas anteriores o en las condicionales anteriores, versículo 8 y 9, él está hablando de sus acciones. Si yo voy, si yo hago esto, si subo, si bajo. ¿Por qué David afirma, versículo 9, tú me guías? Esa es una palabra muy importante. Una palabra muy importante. Hay dos textos específicos en los cuales aparece esa palabra. Tal vez usted recuerda la historia del Éxodo. En Éxodo capítulo 14, Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo guió. Lo guió. Y esa expresión de guiarlo implica no solamente que le trazó una ruta por la cual tenía que vivir o que caminar, implica que Dios proveyó para sus necesidades. Dios proveyó para sus necesidades. Lo que el pueblo de Israel necesitó en este trayecto de Israel hasta la tierra prometida durante 40 años, Dios lo proveyó. Dios lo proveyó. Dios les estuvo dando el alimento, Dios les dio codornices, Dios les dio maná, Dios les dio agua, Dios los cubrió, Dios los protegió, Dios les dio absolutamente todo lo que necesitaban, aun cuando ellos fueron unos malagradecidos, aun cuando ellos se quejaron en contra de Dios, aun cuando ellos se opusieron a los líderes y maestros que Dios les dio para que les ayudaran a conocer a Dios. Dios, versículo 10, los guió constantemente y les proveyó. Ahora eso nos muestra simplemente la compasión y la misericordia de Dios. Porque bien Dios pudo haber destruido al pueblo de Israel. Y si ustedes recuerdan, ¿cuál fue una de las primeras situaciones de pecado en las que se involucró el pueblo de Israel después de que Dios los sacó de la tierra de Egipto? Dios los saca de Egipto. En el capítulo 15 tenemos el cántico de Moisés, el cántico de María, capítulos 16 al 18, van caminando y llegan a el monte Sinaí. Y en el capítulo 19, Moisés se presenta en la presencia de Dios. ¿Y recuerdan qué pasa en el capítulo 20? Bueno, del 19 al 24 en realidad, el establecimiento del pacto mosaico. Dios le da las tablas de la ley. ¿Cuántos días pasó Moisés en la presencia de Dios? ¿Se acuerda? 40 días y 40 noches. Ahora, desde Éxodo 19 hasta Éxodo 31, me parece, pasan los 40 días. Y Moisés está en la presencia de Dios, no come ni bebe nada. ¿Y cuál fue la razón por la que Moisés tuvo que bajar del monte para ver lo que el pueblo estaba haciendo? ¿Recuerdan? ¿Qué hicieron? El becerro de oro. Y Aarón les dijo, Israel, este es Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Lo primero que Dios les prohibió, Éxodo 20, no te hagas imagen de mí, fue exactamente lo que hicieron. Ahora, en Éxodo 32 al 34, Dios está hablando con Moisés y Dios le dice a Moisés, déjame destruirlos, déjame borrarlos de la faz de la tierra. ¿Y recuerdan qué hizo Moisés? Intercedió por ellos. Lo que nosotros vemos es la compasión de Dios. Dios los guía y Dios es compasivo hacia ellos. A pesar de su rebeldía, a pesar del rechazo, Dios es compasivo. Y así sucedió durante los próximos 40 años. Ahora, hay otro texto en el cual esta expresión de guiar aparece, que implica precisamente cuidado, protección. Usted conoce ese texto. Jehová es mi pastor. ¿Qué texto es ese? ¿Se acuerdan? Salmo 23. Jehová es mi pastor, por lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Y por dónde?
Por sendas de justicia, ¿qué? Me guiará. Me guiará. Misma palabra. No es solamente la provisión de Dios, no solamente es la protección del Señor, es el cuidado singular de Dios para David. Ahora, no es coincidencia que es el mismo autor de este salmo, el rey David, porque conoce el carácter de Dios, porque sabe quién es Dios y sabe que Dios es quien lo está guiando, sabe que Dios es quien lo está conduciendo. La responsabilidad de David, por lo tanto, no es tratar de huir de Dios. Y es la misma responsabilidad nuestra. No es tratar de huir, de alejarnos, apartarnos, escondernos de Dios. Dios sabe dónde estamos en cada momento. La responsabilidad nuestra es reconocer, Señor, no importa dónde yo quiera ir. Versículo 10. Tú me guías. Y tú me proteges. Y tú me provees. Ahora, ¿cuál debería de ser la reacción de cada persona al entender que es Dios quien lo guía? Varias reacciones, pero una de ellas es: confía en el Señor. Confía en el Señor. El plan que el Señor tiene es el mejor plan que puedes conocer. El diseño que el Señor tiene es el mejor que tú podrías planificar. Yo estoy seguro, tal vez ustedes han hecho este ejercicio. Antes, cuando trabajaba en la librería de la iglesia, anualmente nos regalaban estos calendarios planificadores anuales. Y uno trata de planificar lo mejor que puede, ¿no? A tal fecha tenemos esto, tal fecha, actividades, etcétera, y uno pinta y señala y con colores para que resalte y uno se acuerde. Pero realmente debemos reconocer, aunque podemos planificar, no somos los dueños del tiempo. No somos los dueños de las personas y las actividades siempre tienen que ajustarse. Siempre. Con Dios no pasa eso. Con Dios no pasa eso. Dios no tiene que hacer cambios. Dios no tiene que hacer ajustes. Dios no tiene que modificar su plan. El plan que Él estableció desde antes de la creación del mundo, Efesios 1, 3 al 5, es el mismo plan que se está cumpliendo hoy y es el mismo plan que va a culminar el momento en que Cristo venga por su iglesia. Es el mismo. No hay plan B para Dios. Es un solo plan. Por eso, la persona que entiende esto, que Dios es quien lo guía, debe de confiar en el Señor. Vivir con gratitud y vivir suplicando: Dios, ayúdame a confiar en ti. Porque seamos honestos, hermanos. Si alguien no lidia con el orgullo, levante la mano. Todos lidiamos con el orgullo. Todos, en mayor o menor medida. Que si algo nos sale bien, nos damos palmadas en el hombro, ¿no? Y cebollazos a nosotros mismos. Tú vales mucho, mereces respeto, y tú lo puedes, el cielo es el límite, y no sé qué más cosas dicen por ahí. Pero realmente necesitamos reconocer, si hay algo bueno en nosotros, no somos nosotros, es el Señor. Es lo que Pablo dice: no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Es la gracia de Cristo en nosotros. Así que necesitamos vivir con gratitud y humildad al Señor. Señor, si hay algo bueno, útil en mi vida, es porque tú lo has puesto y tú lo has hecho. No porque yo lo pueda lograr por mis propios medios, méritos o capacidades. Es el Señor. Pero vea, versículo 10 otra vez. Aún allí me guiará, me cuidará, me protegerá tu mano. Esa expresión mano es un término que en el Antiguo Testamento implica el poder militar que Dios tiene. El poder militar que Dios tiene. ¿Recuerda usted la expresión que en ocasiones aparece especialmente en el libro del profeta Isaías, el brazo del Señor? Esa expresión es un término militar que indica que no existe algo que pueda resistirse al poder de Dios. No existe nada que pueda resistirse al poder de Dios. Y es lo que está comunicando aquí el rey David. Aún allí, ¿en dónde? Las alas del alba, lo remoto del mar, aún allí me guiará tu mano protectora. Esta mano ante la cual nadie puede resistirse es la mano de Dios guiando a sus hijos. Ahora, aquí es muy importante. Esto aplica de manera especial para los que aman al Señor como su único Salvador, como su único Señor, como su único dueño. Esto no es un cheque en blanco donde cualquier persona puede venir, usarlo cuando quiera y después hacer algo contrario a lo que Dios le ha enseñado. No, este es un compromiso
de entender, Dios me estás guiando, entonces yo voy a demostrar lealtad a ti. Pero necesito que tú, Señor, me capacites para ser leal. Es la enseñanza del Nuevo Testamento. Y además dice, segunda parte del versículo 10, me tomará tu diestra. Tomar, otro término que implica cuidado y protección. Otro término que implica cuidado y protección. Esa expresión tomar implica Dios se va a aferrar hasta cierto punto a ese individuo. Dios no lo va a soltar. Y ustedes recuerdan lo que Pablo dice en Romanos 8. ¿Qué nos apartará del amor de Dios? ¿Hay algo lo suficientemente fuerte? ¿Hay algo lo suficientemente trágico? ¿Hay algo lo suficientemente peligroso que pueda apartar a un hijo de Dios de su amor? No. Es la misma promesa que hace el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Nadie puede apartar algo de la mano de Dios. Nada. Nadie. No hay circunstancia alguna. Ahora, déjeme mencionar brevemente la parte final del versículo 9. Si habito en lo más remoto del mar, el mar, si bien es un cuerpo de agua, en el pensamiento hebreo en ocasiones también representaba lugares peligrosos. Lugares peligrosos. Eran lugares en los cuales el pueblo no tenía que meterse porque potencialmente podrían recibir algún daño físico. Así que lo que está diciendo el rey David, versículo 10, Dios, no importa dónde vaya, si es un lugar seguro, no importa si él es el lugar más seguro de la tierra, cualquiera que sea, o no importa si es el lugar más peligroso de la tierra, cualquiera que sea, versículo 10, tu mano me guía, tu mano me protege, y es un brazo poderoso, y además tú me aferras a ti. Y tu diestra, dice, y me tomará tu diestra. Esto es una seguridad completa de que a quien Dios llama para arrepentimiento, Dios nunca lo abandona. Dios nunca lo abandona. Pero otra vez, no es un cheque en blanco. Es para las personas que confían en Dios. ¿Y cuál debería de ser la respuesta? ¿Cuál debería de ser la respuesta después de entender que Dios no solamente sabe absolutamente todo acerca de nosotros y que no hay ningún lugar lo suficientemente lejos donde nos podamos alejar de Dios? ¿Cuál debería ser la respuesta de la persona que entiende eso? Versículo 10, confiar en el Señor. Confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es la única fuente de seguridad genuina. Él es la única fuente de seguridad genuina. En el mundo no hay alguien que nos pueda garantizar la vida eterna. Nadie. Pueden garantizar, entre comillas, cierta seguridad, cierta protección, pero nadie puede garantizarle a un individuo, vas a vivir para siempre. Nadie. Solo hay una persona, y es Cristo. Y este mensaje es, por lo tanto, para entender, solo Cristo nos puede mantener cerca de Dios y puede estar cerca de nosotros con seguridad. Ahora vean la parte final, versículos 11 y 12. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Otra condición, otra potencial idea. Y si digo, si hablo, ciertamente las tinieblas me envolverán. Esto es, voy a estar rodeado de el lugar más oscuro posible. El lugar más oscuro posible. ¿Dónde se encuentra el lugar más oscuro posible en la tierra? En ese gran pozo que está en el Pacífico, me parece, a más de 10,000 metros de profundidad. Entre más profundo, más oscuro. Nadie ha logrado llegar ahí hasta donde yo sé. Pero el punto es, no hay un lugar lo suficientemente oscuro que pueda mantenerte lejos del Señor. Versículo 11, segunda parte. Y la luz a mi alrededor será noche. Otra vez, una imagen. Una imagen. El punto es, no hay suficiente luz como para deslumbrar a Dios.
ni suficiente oscuridad como para opacar la vista de Dios. No existe. Uno podría estar en la estrella más brillante, de tal forma que cegue a la persona que quiera observarlo. Dice el salmista, eso no es suficiente. A nosotros humanos nos afecta, sí, todo el tiempo. Ustedes tal vez han escuchado la historia de Galileo. Galileo, quien desarrolló los principios para elaborar un telescopio, por estar viendo el sol se quemó los ojos. Y desarrolló lo que ahora se conocen como cataratas y carnosidades, y estuvo en el punto de la ceguera. Eso le pasa a una persona que ve una estrella o la luz de una estrella como el sol. Pero la idea aquí es, no importa cuán brillante sea una estrella, y no importa cuán oscuro sea un lugar, nada puede privarte, digámoslo así, de la vista de Dios. Versículo 12, y esta es la conclusión del salmista. Ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales, no hay diferencia. No hay diferencia. El punto es, Dios puede ver todos los lugares en los cuales nosotros estamos. Dios puede ver todos los lugares en los cuales nosotros deseamos escondernos. Y esto simplemente afirma lo que vimos en los primeros 6 versículos. Si Dios sabe todo lo que pensamos, si Dios sabe todo lo que estamos a punto de hablar, y Dios sabe también, y la presencia de Dios está en cualquier lugar sobre este mundo, ¿cuál debería de ser la respuesta de la persona que entiende esto? Solo hay una respuesta correcta. Solo hay una respuesta correcta. Y la respuesta correcta es, adora al Señor. Adora al Señor. Porque Él es el único que merece esta adoración. Y escuchen bien esto, solo Dios sabe todo lo que sabe. Y solo Dios ve todo lo que Dios ve. No hay nadie más. En los últimos años, en realidad, he estado leyendo acerca de la guerra espiritual. Y dentro del concepto de guerra espiritual hay la idea de que muchas personas pueden conocer algo acerca de otros individuos. Pueden conocer información. Pueden incluso, según ellos, acceder a sus pensamientos. Y no nos vamos a meter a detalle en esto, pero pienso que potencialmente hay algo de verdad en esto. La Biblia afirma, 1 Corintios 10, Efesios 6, que la guerra espiritual es real. Pero no existe una sola persona, ni Satanás, que tenga el conocimiento omnisciente que Dios tiene. Satanás no es omnisciente. Satanás no es omnisciente. Él no sabe todas las cosas. Y Satanás no es omnipresente. Él no está en todo tiempo y en todo lugar como Dios lo está. Solo hay un ser que tiene estas cualidades y ese ser es Dios. Y el hecho de que las tenga y el hecho de que nosotros las conozcamos debería llevarnos a acercarnos a la adoración al Señor. Y caer de rodillas y suplicarle, Señor, perdóname por tener una idea incorrecta de quién eres tú. Porque muchas veces es fácil para nosotros, como le sucedió a Adán, tratar de esconderse de Dios. Es muy fácil hacer lo que quiso hacer Jonás, tratar de huir de Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien piensa de esa manera está pensando de forma infantil, porque no entiende quién es el Señor. Pero ahora que alguien entiende cuánto sabe Dios y qué tanto puede observar Dios, no nos queda otra respuesta más que adorar al único que tiene esta capacidad, que es Dios. Y la intención, hermanos, con todo esto, amigos que nos acompañan, la intención de todo este estudio, de estar conociendo quién es Dios, es que no solamente usted tenga información, la intención es que su vida sea transformada. Que su vida sea transformada. Que usted conozca al Dios vivo y verdadero. El Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios que, por ejemplo, predicó el apóstol Pablo y les dijo a los atenienses, es un Dios que no está lejos de nosotros. Es un Dios que está cerca.
Y es un Dios que te está llamando. Y es un Dios que te está guiando para que tú lo conozcas. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros nos resistimos a Dios. Una y otra vez nos resistimos al Señor. Y si no, piense simplemente en esto. ¿Cuántas veces ha tenido usted oportunidad de escuchar la Biblia? Si usted tiene una Biblia, tal vez ha tenido oportunidad de leer la Biblia, pero se ha resistido al Señor. El Señor lo ha guiado con compasión. El Señor le ha guiado, lo ha mantenido con salud, con bienestar. Usted tiene todo lo que necesita y aún así, tal vez se está resistiendo al Señor. Y lo que Dios está mostrando aquí es para recordarle, tú eres una criatura limitada. El único que puede mantenerte en esta vida es Dios. Y lo menos que podemos hacer es suplicarle que nos ayude para conocerlo mejor, porque al conocerlo podemos adorarlo. No podemos adorar lo que no conocemos. Solamente cuando conocemos a Dios, al menos de manera superficial, como dice el rey David, el conocimiento de Dios es tan vasto, es tan amplio, no lo puedo entender, es algo que abruma nuestra mente. Pero esta pequeña, insignificante parte de conocimiento que tenemos debe ser suficiente para ayudarnos a venir al Señor y suplicarle, Dios, ayúdame a conocerte y ayúdame a adorarte. Ahora, saber que tú eres omnisciente, que estás en todo lugar, saber que sabes todo, saber que eres omnipresente, que estás en todo lugar, debe de provocar un cambio en mi vida. Debe de provocar un cambio en mi vida. No puedo seguir viviendo de la misma manera sabiendo que Dios sabe mis pensamientos. No puedo vivir igual. Y no puedo vivir de la misma manera sabiendo que Dios sabe en dónde me estoy metiendo, sabiendo lo que estoy haciendo. Eso debe de ser cambiado. Y la única manera es pedirle a Dios que nos ayude para que este cambio sea posible. Entonces, mi propósito es que cada uno de nosotros conozca mejor a Dios y al conocerlo sepamos cómo adorarlo, sepamos cómo cantarle, cómo orar, cómo acercarnos a Él, porque en realidad es algo que desconocemos hasta que Dios nos permite entender esto progresivamente. Bueno, déjenme orar, un poco corto, pero creo que fue necesario. Señor, gracias porque tú eres paciente, tú eres misericordioso. Gracias, Señor, porque en tu sabiduría perfecta e infinita has revelado que tú eres el Dios que sabe absolutamente todas las cosas acerca de cualquier ser humano en la historia. Ayúdanos, Señor, para que sepamos cómo adorarte, para que sepamos cómo responder ante este conocimiento tan vasto y absoluto, del cual nada en nosotros puede escapar. No hay pensamientos, no hay palabras, no hay emociones o deseos que puedan escapar de tu conocimiento. Pero ayúdanos, Señor, para que tengamos pensamientos, deseos, intenciones que te honren, que sean de acuerdo al diseño y la voluntad que tú has planeado para cada uno de nosotros. Pero también, Señor, ayúdanos para recordar que no importa cuánto nos esforcemos, o no importa cuánto nos pretendamos engañar a nosotros mismos, no existe un solo lugar en toda tu creación que pueda escondernos de tu vista. Toda nuestra vida, en realidad, Señor, como dice el Salmo, estamos viviéndola delante de ti. Pero te suplico, Señor, te ruego que en tu gracia nos ayudes para que como hijos tuyos, quienes te amamos, podamos realmente vivir con esta conciencia de que cada paso que damos, estamos caminando frente a ti. Que cada lugar que visitamos, lo estamos visitando frente a ti. Que cada amistad, cada relación, cada actividad que nosotros hacemos, la estamos haciendo frente a ti. Y que, Señor, esto nos ayude para que vivamos, no de forma aparente, no de forma superficial para tratar de quedar bien con las personas, sino, Señor, que tú nos capacites para vivir con integridad
entendiendo que cada paso que damos tú lo observas de manera perfecta. Ayúdanos para que nuestra intención sea honrarte y adorarte en todo lo que hagamos. Y te ruego también, Señor, que a quienes aún no te conocen, en tu gracia, tú les permitas ver este carácter tuyo, que tú conoces todos sus pensamientos. No importa cuán profundos, cuán complejos puedan ser sus pensamientos o sus emociones, tú los conoces de manera perfecta y también conoces cada uno de sus pasos. Señor, permite que quien escuche este mensaje pueda adorarte, pueda desear conocerte mejor, para que tú guíes su vida, para que tú guíes sus pensamientos, para que tú guíes sus pasos y pueda con una clara conciencia y un corazón genuino adorarte, porque eres el único que merece la adoración. Te agradezco por el esfuerzo de mis hermanos y nuestros amigos que nos acompañan y te ruego, Señor, que en tu gracia nos permitas meditar en lo que hemos estudiado y podamos conocerte de una manera personal e íntima. En nombre de Cristo, nuestro único soberano Señor, te pedimos esto. Amén. Bueno, adelante si gusta.